Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas transmiten valores morales y sociales. Nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Si tiene nombre, existe. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. ¿Comenzamos? La mitología vasca, también conocida como folclore vasco o euskal mitología, es un rico y complejo compendio de historias, leyendas y tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación a través de la palabra hablada. Dioses, sirenas, gigantes, duendes, brujas, genios. Esta fascinante mitología se ha desarrollado a lo largo de los milenios, moldeada por la geografía única de Euskadi, su cultura ancestral y su profunda conexión con la naturaleza. A pesar de la influencia de la religión cristiana, la mitología vasca ha sobrevivido hasta nuestros días y sigue siendo parte integral de la cultura vasca. Las historias y leyendas se siguen transmitiendo de generación en generación y se utilizan en el arte, la literatura y la música vasca. En los últimos años ha habido un creciente interés en la mitología, tanto entre los académicos como entre el público en general. Esto ha llevado a la publicación de numerosos libros y artículos sobre el tema, así como a la realización de festivales y eventos culturales que celebran las tradiciones y la mitología vasca. Nuestra mitología se caracteriza por las siguientes características: una fuerte conexión con la naturaleza. La naturaleza ocupa un lugar central en la mitología vasca. Los seres mágicos, como Mari y los gigantes, están estrechamente relacionados con la tierra, los bosques y los animales. La presencia de la magia. La magia es una fuerza poderosa en la mitología vasca. Las brujas, los magos y los seres mágicos utilizan sus poderes para influir en el mundo natural y en la vida de los humanos. Un universo dual. El universo de la mitología vasca está dividido en dos mundos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. El mundo de los vivos está gobernado por Mari y los seres mágicos, mientras que el mundo de los muertos es un lugar peligroso y misterioso. La mitología vasca es un legado cultural invaluable
que nos permite comprender mejor la identidad vasca y su relación con la naturaleza. Estas historias y leyendas nos transportan a un mundo de fantasía y magia, donde la realidad se mezcla con el mito y nos recuerdan la importancia de preservar nuestras tradiciones y nuestra herencia cultural. Si tiene nombre, existe. La mitología vasca tiene muchas similitudes con otras mitologías europeas, pero también tiene algunas diferencias importantes. Una de las principales diferencias es su fuerte conexión con la naturaleza. Los seres mágicos de la mitología vasca, como Mari y los gigantes, están estrechamente relacionados con la tierra, los bosques y los animales. Esto refleja la importancia de la naturaleza en la cultura vasca. Otra diferencia es la presencia de la magia. La magia es una fuerza poderosa en la mitología. Las brujas, los magos y los seres mágicos utilizan sus poderes para influir en el mundo natural y en la vida de los humanos. Finalmente, la mitología vasca tiene un universo dual. El universo de la mitología está dividido en dos mundos: el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Algunos de los ejemplos específicos de las diferencias entre mitología vasca y otras mitologías europeas son los siguientes. Mari, la diosa de la tierra, es una figura única en la mitología europea. Es una mujer poderosa y temible que puede presentarse como una belleza o como una bruja. Los gigantes son una figura común en la mitología vasca, pero suelen ser benevolentes y protectores de la naturaleza. Las brujas son diferentes a las brujas de otras mitologías europeas. No son necesariamente malvadas y a menudo se les atribuye poderes curativos y adivinatorios. En general, la mitología vasca es un rico y complejo compendio de historias, leyendas y tradiciones que reflejan la identidad única del pueblo vasco. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play far reaching greatness, relentless, you survive. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they'll ride into smoke when the fire is fierce. Oh, pick yourself up, 'cause legends never die when the world's calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you breathe for reaching greatness, legends never die. They're written down in eternity, but you'll never see the price it costs. The scars collected all their lives. When everything's lost, they pick up their hearts and avenge defeat. Before it all starts, they suffer through harm just to tell us a dream. Oh, pick yourself up, 'cause legends never
Son muchas las creencias vascas. El sol fue endiosado y se le ha venerado con dólmenes, casas y tumbas mirando al sol. También se venera a la luna y se creía que era la luz de los muertos. Un día a la semana era dedicado a la luna, cuyo día se reunían las brujas. Las fases lunares medían el tiempo. El cielo también era venerado, teniendo un día de la semana, y se le veneraba para protección contra rayos, truenos y relámpagos. Las casas son más que una vivienda, ya que es donde sus moradores están unidos a sus antepasados. Hay una gran cantidad de creencias y ritos que apuntan sobre la relación con los difuntos. La casa era un espacio sagrado con papel esencial, el fuego del hogar. En sus orígenes, en los alrededores de la casa hacían un cementerio, aunque con el cristianismo se cambió la ubicación de los enterramientos. Surgió un culto familiar hacia los antepasados. En la muerte de las almas se separan de los cuerpos y van a morar a puntos del subsuelo. Por las noches, esas almas regresan a sus antiguas casas y podían ser invocadas para ayudar a los familiares vivos. En estas tradiciones era básico el papel de la señora de la casa. Como bien hemos dicho, la magia tiene una presencia muy importante, habiendo una gran cantidad de ritos mágicos, así como de remedios médicos de índole mágica. La palabra bruja tiene dos creencias. Una es el ser mitológico con poderes sobrenaturales y otra la bruja que pacta con el diablo. Ocasiona el mal de ojo y las maldiciones. El segundo caso fue el que tuvo una gran resonancia en las famosas persecuciones contra las brujas, que por desgracia tuvo una gran incidencia en Euskal Herria. Los males provocados por las brujas eran invenciones y solo lograban confesarlos mediante tortura. Era típico que se les atribuyera cosas leídas en libros de brujería, y lo cual era confesado en base a la tortura, y por otra parte, y muy común, también eran las acusaciones de brujería, que existían como ajustes de cuentas encubiertas. Hubo muchos asesinatos por estas acusaciones, los cuales fueron un ataque camuflado a Euskal Herria, ya que todos vinieron tras la conquista por Castilla. La figura del amuleto en Euskal Herria fue mayoritariamente usada para evitar el mal de ojo o para evitar el acercamiento del diablo. El respeto por los difuntos ha sido una constante continua en Euskal Herria. Y en torno a los difuntos o a la agonía en vísperas de la muerte de los vivos, se hacían una gran cantidad de ritos destinados a facilitar la salida del alma del cuerpo y para que el alma llegase a su destino sin quedarse en ningún lugar intermedio. Hay una creencia de que el difunto se aparecía después de su muerte y para que no volviera a aparecer se le preguntaba qué quería y tras cumplir su deseo ya no volvía. En la prehistoria, los dólmenes y cromlechs son utilizados como cementerios y con frecuencia, junto a esos enterramientos, aparecen también restos de alimentos y utensilios del difunto en vida. Mientras que en los cromlechs se enterraban las cenizas del cadáver, en los dólmenes se enterraba el cuerpo sin incinerar. Gran importancia tenía el sepulcro Jarleku, el cual servía de asiento para la señora de la casa y las cuales hacían ofrendas a sus difuntos. Este estaba en el interior de la iglesia como fosa de enterramiento y lugar de asiento. La ofrenda de luz era importantísima, ya que en un mundo de oscuridad resultaba imprescindible. Se empleaban velas, antorchas y todo lo que diera luz. Con frecuencia, la vela aparece enroscada en una tabla, la cual representa la figura humana. Ahora te hablaré sobre los personajes mitológicos de los que en muchas ocasiones escucharás cuentos que yo misma crearé para que puedas familiarizarte con estos seres.
Los primeros que te presento hoy son los Gentilak, equivalente a gigantes. Eran un pueblo legendario de la Edad de Piedra, que vivía en las tierras altas y que no conocía el hierro. Muchas leyendas dicen que eran muy grandes y muy fuertes, pero que fueron desplazados por los ferrones o herreros hasta su total desaparición. Eran paganos, pero uno de ellos, Olenchero, supo de la llegada de Jesucristo y fue a dar la buena nueva a todos los habitantes de su tierra, pues con este nacimiento todos los seres mitológicos antes descritos desaparecerían para siempre. Olenchero, después de encerrar a los demás gentiles en una cueva, marchó a dar la noticia. Después de eso, la tradición cristiana lo ha convertido en carbonero y trae carbón a los niños malos por Navidad y regalos a los buenos en Euskadi, Navarra y los territorios vasco-franceses. Todos estos seres mitológicos son la base de muchos topónimos como Gentilbaracha. Es de destacar que figuras similares pueden encontrarse en las mitologías de toda la área cántabra, en Galicia, donde también se hablan de muros, mouras, bueyes, que guardan las cuevas, y sentis, gentiles. Asimismo, destaca la figura de una misteriosa raña, lupa o reina loba, que aparece como el alma de las tierras donde se instala el sepulcro del apóstol Santiago, lo cual reconduce a la idea de la diosa como encarnación del territorio. Rastros del mismo sistema de creencias se pueden encontrar por toda el área mediterránea y atlántica europea, lo cual podría apuntar a un origen neolítico de tales creencias, anterior incluso a la llegada de los indoeuropeos, como indican las semejanzas entre las versiones vascas y las de las zonas. Nos encontramos ahora con las lamias, el equivalente a sirenas, ninfas o hadas. Es de resaltar que algunos topónimos recogen este nombre como lamiaco. Mairuak, constructores de los cronlech o círculos de piedras, que literalmente quieren decir moros. En este aspecto hay que apuntar que en muchas partes de España se denomina genéricamente moro a los seres mágicos, como por ejemplo a las encantarías o hadas pirenaicas aragonesas. También se les denomina moras o moricas. Irachoak, que viene a significar duendecillos. Sorguiñac, brujas sacerdotisas de Mari o simplemente brujas. Basajaun, es la versión vasca del hombre salvaje del bosque, aunque tiene una gran importancia dentro del imaginario pagano vasco, en varios aspectos diferentes, ya sea como protector de los rebaños y pastores, o haciendo funciones de fauno, o como dios al que se le roban los secretos tecnológicos, como la sierra, la agricultura y otros muchos más. En la parte aragonesa del Pirineo se conocen algunos lugares como Basarajaun, y en la parte catalana también se recogen mitos similares, como recoge Violant y Simorra. San Martín Chiqui, San Martín el Pequeño, es una figura legendaria, así como algún sacerdote católico que en la mitología vasca actúa de facto como un genio más. Mamarro, son los duendecillos del hogar, que también se conocen en otras partes del Pirineo como enemiquillos o en la parte aragonesa de la cordillera como nemos, que pueden ser benéficos o traviesos, pero también se da algún caso en el que un humano, frecuentemente un cura, los ha domesticado. Se sabe que muchas de estas historias pasaron a formar parte de la cultura vasca hace pocos siglos, o como parte de las supersticiones romanas. Otros personajes de la mitología vasca son Gaueko, Tártalo, los Galchagorris, el dragón primigenio o Erensuge, aunque hay muchos más. Si quieres que te hable sobre alguno en particular, tan solo házmelo saber en comentarios y estaré encantada de explicarte en profundidad todo lo que sé sobre ellos.
Santzer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren. Hori diote baikorrin ere mugalari hoiek. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Erkidetasunaren bozera maile, Xoriak mugaren bestalde. jantzia dute doinu dotorez gaztelu gatxe. Testari dute larrumpera ere kantulirainez. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Itxasargia testigu da, zeruen urratsa geurea da, ta itzulera denona. Finalmente, te enunciaré a los dioses que existen en esta mitología. Mari es la personificación de Amalur, que es la madre tierra en la mitología vasca. Y precisamente por la importancia de la tierra en la mitología vasca, Mari es la principal diosa central y gobierna a todos los demás personajes y genios. Vive dentro de la tierra, en las cuevas del monte Amboto, aunque se mueve también a otras cavidades de la geografía vasca. Cuando eso ocurre, Mari hace sus trayectos envuelta en fuego y surcando el cielo. Además, es capaz de adquirir diferentes apariencias. Es por eso que adquiere forma de toro, caballo, macho cabrío cuando está bajo tierra y forma de bella mujer cuando está en la superficie. La prosperidad y las lluvias dependen de Mari y está casada con Suar, una gran serpiente de fuego. Sus hijos son Mikelach y Atarrabi, que simbolizan respectivamente al bien, el mal y su equilibrio. Sugar es una serpiente rodeada de fuego que surca los cielos del País Vasco. Este ser tiene relación con las tormentas y cuando cruza el cielo se cree que va a ocurrir una gran tempestad. Al parecer, también tiene el poder de cambiar su forma y adopta forma humana en los encuentros con Mari. Urchi, cielo y Dios era una misma cosa. Urchi era el Dios supremo, siendo cada fenómeno atmosférico provocado por un personaje diferente. A estos personajes se les atribuía formas humanas, aunque no dejaban de ser manifestaciones de la naturaleza. Orchi, dios del trueno y de las tormentas, al que se rendía culto. Urchi se transforma en Orchi cuando su cólera es desatada por la tierra, cuando se desencadenan las tormentas. Dios temido, por lo que se usaban diferentes métodos para protegerse de él, como conjuros para hacer frente a las tormentas. Euría, así se llama a la lluvia. Este es un regalo de Orchi, dios de las tormentas, aunque no se considera como regalo los rayos y truenos que también desencadena el mismo personaje. La lluvia, que es fuente de vida y riqueza, se usa como elemento de augurio y predicción, con muchos populares del tipo de que si llueve en un día en concreto, ese año será abundante para un producto determinado. La lluvia también estaba relacionada con augurios cuando lo hacía a la hora de enterrar a un difunto, en cuyo caso era señal de que iba derecho al cielo, pero en cambio, si había tormenta, es que iba al infierno.
El arco iris relacionado con la lluvia tiene de augurios el hecho de que por él circulan los espíritus de camino al cielo. Aviso de Urchi de que lloverá 9 días más y Axial muchos más. El Urra, así se llama a la nieve, elemento de prosperidad, tal y como demuestra la frase «año de nieve, año de bienes». La nieve era pronosticada de muchas formas en base a comportamientos de animales. Eguski, llamado así al sol, se adoraba al sol por excelencia, como así lo reflejan la multitud de plegarias y frases recitadas. Era considerado figura femenina. Es el ojo de Dios, ya que de él depende la vida en la tierra. Era frecuente el encontrar orientaciones hacia el sol en los dólmenes, ya que se creía que de no hacerlo así, se dificultaría el viaje al más allá del muerto. El sol ahuyentaba las tinieblas de la noche y sus peligros en forma de fantasmas, duendes y espíritus. Es representado por el Lauburu y es frecuente encontrarlo en las puertas de los caseríos con el objetivo de ahuyentar el mal. Ilargi, así se denomina a la luna, la señora de la noche, figura importante porque de ella dependía el día, la noche, las mareas, el estado de ánimo y un largo etcétera de sucesos. La luna es considerada como la cara de Dios. Muchas creencias están relacionadas con fases de la luna. También es considerada como alumbradora de los muertos, debido a lo cual aparecen más las almas de los difuntos cuando aparece la luna. Las almas en pena suelen aparecer en forma de luz de luna, sombras o espectros, cuyas almas vagan por la tierra porque están a falta de cumplimiento de alguna promesa o porque cometieron una falta muy grave en vida. De esa forma, el espectro ha de esperar a que algún vivo cumpla la promesa por él o palíe la falta cometida. Mar. En relación al mar hay muy pocos mitos y leyendas, debido a que los marinos conservan mucho menos las creencias ancestrales. Muchos marinos llegaban a puerto y contaban historias de serpientes gigantescas, sirenas y pulpos enormes. Sirenas, mito griego extendido por muchas civilizaciones. La sirena vasca, denominada Reinandere, atrae a los marinos con sus cantos, los cuales, confiados, se acercan a ellas y hacen zozobrar sus barcos. No son seres dañinos, aunque a veces sean algo traviesos y bromistas. Se cree que la sirena vasca no es más que una lamia que vive cerca de la costa y que tiene cola de pez en vez de pies de gato. De esta manera llegamos al final del contenido de hoy. Espero que hayas disfrutado. Quiero pedirte que si te ha gustado este contenido, le des me gusta para ayudarme a tener visibilidad en las plataformas de podcast. Muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima cita. Si tiene nombre existe es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que, como tú, comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, si tiene nombre, existe.